En los inicios de la Edad Moderna, finales del siglo XV, principios del siglo XVI, se desarrolló el humanismo, una corriente filosófica, intelectual y cultural que se difundió rápidamente por toda Europa gracias a la imprenta y las universidades. Entre las características del humanismo podemos destacar las siguientes. En primer lugar, el antropocentrismo. Frente al pensamiento dominante en la Edad Media en el que todos los aspectos de la vida giraban en torno a Dios, es decir, el teocentrismo, los humanistas defendieron la importancia del ser humano como centro de la naturaleza, de toda la creación de Dios. Estaban convencidos de que Dios había creado al ser humano libre, responsable de sus actos y dotado de razón. Sin abandonar la fe religiosa, creían que esta razón, la inteligencia humana, era la herramienta fundamental para interpretar el universo. En segundo lugar, el redescubrimiento de la antigüedad clásica. Las ideas acerca de la importancia del ser humano y el uso de la razón vienen inspiradas a partir de la literatura, la filosofía, el arte de la antigüedad greco-latina. Después de la caída de Constantinopla en poder de los turcos en 1453, muchos sabios griegos emigraron a diversas áreas de Europa y trajeron consigo textos griegos y romanos que despertaron el interés de nuevo por el mundo antiguo. En tercer lugar, debemos destacar que los humanistas se interesaron por el conocimiento y la búsqueda de la verdad a través de la razón y la experiencia. Para ampliar sus conocimientos, comenzaron a observar la naturaleza, a analizar las relaciones de causa y efecto de los fenómenos y a experimentar. A través de esta observación y experimentación van a comenzar a sentar las bases del método científico. En cuarto lugar, hablaremos de la aspiración de los humanistas a conseguir una formación integral y su creencia en la educación como medio para difundir el conocimiento. Los humanistas tenían la aspiración de convertirse en auténticos sabios, es decir, no querían ser especialistas en una materia en concreto, sino saber acerca de todas. Además, creían en la enseñanza como un medio idóneo para favorecer el progreso humano y para la construcción de un mundo mejor. Y en quinto lugar, frente al latín, la lengua culta que dominaba los escritos medievales, los humanistas promovieron la escritura de las obras literarias en las lenguas vernáculas, es decir, las propias de cada país, el italiano, el castellano, el francés, que eran comprendidas por el resto de la población. Esto va a contribuir poco a poco al surgimiento de las literaturas nacionales. Entre las figuras más destacadas del humanismo podemos destacar la de Erasmo de Rotterdam, nacido en los Países Bajos, que se convertirá en el humanista europeo más célebre, más prestigioso y universal. Escribió Elogio de la locura, en el que criticó la ignorancia, la superstición y el fanatismo religioso. Otros humanistas célebres fueron el inglés Thomas More, autor de la obra Utopía, en la que proponía una sociedad ideal, el italiano Nicolás Maquiavelo, que en su obra El Príncipe propuso un modelo de gobernante en el que la razón de Estado justificaba todos sus actos, o el español Luis Vives, cuyo pensamiento contiene una defensa de la paz internacional, de la unidad de los europeos y de la atención a los más necesitados. Pasaremos a continuación a hablar de la Reforma Protestante. En el marco del pensamiento humanista y de una profunda crisis religiosa en Europa, se va a producir la Reforma Protestante, que se va a iniciar en el siglo XVI con el fraile alemán Martín Lutero, y la cual va a provocar la ruptura de la unidad de la Iglesia Católica y de Europa. A finales de la Edad Media existían una serie de motivos de descontento en la sociedad por el rumbo que llevaba la Iglesia, y estaban relacionadas con el lujo exagerado de la jerarquía eclesiástica, con la escasa cultura y la relajación de las costumbres del clero, con la compraventa de cargos eclesiásticos para obtener beneficios económicos, o con la venta de indulgencias, emitidas por el Papa para otorgar el perdón de los pecados y facilitar el acceso al paraíso. A comienzos del siglo XVI, el Papa León X anunció la concesión de nuevas indulgencias para financiar la construcción de la nueva Basílica de San Pedro. Como respuesta, Martín Lutero publicó en 1517 en la iglesia de Wittenberg, en Alemania, una lista de 95 tesis contra la doctrina católica y la jerarquía eclesiástica. Condenaba el enriquecimiento de la Iglesia, negaba el valor de las indulgencias y defendía una nueva religiosidad. Lutero se negará a retractarse de sus acusaciones contra la Iglesia, lo que le va a conducir finalmente a ser excomulgado por parte del Papa. La nueva religiosidad que proponía Lutero se basaba en tres principios básicos. 1. La salvación por la fe. La creencia de que solo la fe en Dios permite la salvación eterna sin importar las obras que se realicen. 2. La autoridad de la Biblia. Las Sagradas Escrituras contienen la verdad revelada, por lo que se rechaza la autoridad del Papa. Deben ser leídas e interpretadas directamente por los creyentes sin necesidad de sacerdotes. Y 3. El sacerdocio universal. Todos los bautizados son sus propios sacerdotes y pueden relacionarse con Dios mediante la oración. Existen pastores que pueden contraer matrimonio y trabajar para obtener sus propios ingresos.
De esta manera surgió una nueva corriente cristiana, el protestantismo, que se dividió a su vez en otras ramas como el calvinismo, desarrollado por el teólogo protestante Juan Calvino en Ginebra, Suiza, y difundido en Francia, Inglaterra y los Países Bajos, o el anglicanismo, iniciado por el rey inglés Enrique VIII, que a partir del Acta de Supremacía de 1534 también rechazó la autoridad del Papa, separándose de Roma y proclamándose jefe de la Iglesia de Inglaterra. La Reforma protestante tuvo importantes consecuencias políticas en Europa, produciéndose luchas entre protestantes y católicos. Las ideas de Lutero fueron apoyadas por los príncipes y nobles alemanes, deseosos de reforzar su poder y autoridad frente al emperador Carlos V, como firme defensor del Papa, y también para enriquecerse al apropiarse de los bienes de la Iglesia. El protestantismo se difundió rápidamente por el centro y el norte de Europa, Alemania, Suecia, Dinamarca, Noruega, mientras que los países situados más al sur del continente siguieron siendo por lo general católicos. Las ideas del humanismo y el intento por frenar la expansión de la Reforma protestante provocaron en la Iglesia católica una profunda reforma interior conocida como Contrarreforma o Reforma Católica, que fue llevada a cabo en el Concilio de Trento entre 1545 y 1563, y donde se definió la doctrina católica, estableciendo los dogmas y ritos de obligado cumplimiento para todos los católicos. Entre los principales acuerdos del Concilio de Trento podemos destacar los siguientes: la reafirmación de la autoridad del Papa y de la Iglesia, que también se reafirmaron los 7 sacramentos, la presencia de Cristo en la Eucaristía o el culto a la Virgen y a los santos; la defensa de la necesidad de realizar buenas obras para alcanzar la salvación, argumentando que la fe sola no bastaba para ello; la interpretación de la Biblia por parte de las autoridades eclesiásticas, y así la Vulgata, versión de la Biblia traducida al latín por San Jerónimo, se va a considerar la única interpretación válida de las Sagradas Escrituras; o el desarrollo de una nueva disciplina para el clero, insistiendo en la necesidad de que los representantes de la Iglesia llevasen una vida más austera y ejemplar. Relacionado con ello se va a insistir en la creación de seminarios diocesanos para garantizar la adecuada formación del clero. Para difundir el espíritu del Concilio de Trento se inició la reforma de numerosas órdenes religiosas y se crearon otras nuevas. Destacó la Compañía de Jesús, fundada por San Ignacio de Loyola. Los jesuitas, que dependían directamente del Papa, se van a convertir en el mayor instrumento de difusión de la Contrarreforma tanto en Europa como en América. En resumen, en este vídeo hemos hablado de 3 cuestiones: el humanismo, la Reforma protestante y la Contrarreforma o Reforma católica. En cuanto al humanismo, hemos señalado su carácter como un movimiento filosófico, intelectual y cultural difundido rápidamente por toda Europa gracias a la imprenta en las universidades, y hemos destacado características como el antropocentrismo, la consideración del ser humano como centro del mundo, el redescubrimiento de la antigüedad clásica grecolatina, la búsqueda del conocimiento a través de la razón y la experiencia o el desarrollo del método científico, la aspiración a una formación integral y la creencia en la educación como medio para difundir este conocimiento, o el uso de lenguas vernáculas frente al latín. En cuanto a la Reforma protestante, la hemos definido como un movimiento religioso iniciado hacia 1517 por Lutero al criticar la venta de indulgencias por parte de la Iglesia y rechazar la autoridad del Papa. Entre los principios de la doctrina de Lutero hemos subrayado la salvación por la fe, sin importar las obras; la autoridad de la Biblia, cada persona podía interpretar libremente la Biblia sin mediación de los sacerdotes o del Papa; o el sacerdocio universal, todos los bautizados son sus propios sacerdotes. Y también hemos hablado de otras ramas del protestantismo, como el calvinismo, iniciado en Suiza por Juan Calvino, o el anglicanismo, iniciado por el rey de Inglaterra, Enrique VIII. La extensión del protestantismo por Europa va a provocar división religiosa y luchas entre protestantes y católicos. En cuanto a la Contrarreforma o Reforma Católica, la hemos definido como reforma interior de la Iglesia llevada a cabo por el Concilio de Trento, en el que se va a definir la doctrina católica. De los principales acuerdos del Concilio de Trento, la reafirmación de la autoridad del Papa y de la Iglesia, la necesidad de realizar buenas obras para alcanzar la salvación, la interpretación de la Biblia por parte de las autoridades eclesiásticas o el desarrollo de una nueva disciplina para el clero y la insistencia en que llevase una vida más austera. También aparecen nuevas órdenes religiosas, entre las que hemos destacado la Compañía de Jesús, fundada por San Ignacio de Loyola, que difundirá las ideas del Concilio de Trento tanto por Europa como por América. Y con este repaso terminamos el 4º vídeo dedicado al tema de la Edad Moderna. Como siempre, espero que haya sido de tu interés y nos vemos en el próximo. Un saludo.